participación del 13,9% y a su vez es considerado el mayor consumidor per cápita del mundo. El 55,7% de los establecimientos paneleros del país se concentra en 3 departamentos: Cundinamarca, Antioquia y Cauca, y los departamentos con mayor producción de panela son Santander, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, produciendo 61.895 toneladas de panela mensualmente. Nos encontramos en una unidad productiva de caña panelera con la intención de mostrar todas las buenas prácticas agrícolas que debemos realizar para tener un buen cultivo y un producto final de óptima calidad. La caña panelera está distribuida a lo largo del país, donde las condiciones agroecológicas la favorecen. Para el cultivo de caña panelera necesitamos unas temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, pero con un rango óptimo que está entre los 26 y los 28 grados. Además de eso, necesitamos que la diferencia de la temperatura entre el día y la noche sea alta, con una diferencia de hasta 8 grados, pues eso nos permite una mayor formación de sacarosa en los tallos de la caña. Respecto al brillo solar, el cultivo de la caña requiere entre 5 y 8 horas diarias de rayo solar directo, lo que provoca en el tallo la formación de sacarosa y una mayor actividad de fotosíntesis. Producción primaria, cultivo de caña de azúcar. Cuando decidimos establecer un cultivo comercial de caña panelera, debemos partir desde la elaboración del análisis de suelos, que nos dará las características físico-químicas del cultivo, y con base en esto podemos tener unos parámetros claros para unos buenos manejos y planes de fertilización. Luego de hacer el análisis de suelo, debemos mandarlo a un laboratorio especializado y bien rotulado con un historial del cultivo y de qué cultivo queremos establecer, en este caso un cultivo de caña panelera. Luego del análisis de suelo, se debe hacer una selección de semillas teniendo en cuenta las características agroecológicas de la zona donde se realizará el cultivo. Estas deben ser variedades libres de enfermedades y resistentes, que den buenos jugos para obtener mejores rendimientos en campo. En el momento del transporte, se debe tener cuidado de no lastimar las yemas y así evitar la disminución del poder germinativo en campo. Luego de haber seleccionado la variedad más apta para nuestra zona agroecológica, seguimos con la preparación del terreno donde vamos a establecer nuestro cultivo. Iniciamos con una georreferenciación con GPS que nos dará altitudes del terreno, nos dará el área precisa, y con esta georreferenciación podemos saber la cantidad de semilla que necesitamos y los insumos requeridos para el establecimiento. Luego de tener claros estos parámetros, seguimos con el trazado del lote, que se hace de acuerdo a la topografía. Podemos utilizar curvas de nivel o solamente el trazado a la distancia adecuada, de acuerdo pues como a la zona agroecológica y a la pendiente de los terrenos. Luego de realizar el trazado o el surcado, que nos garantizará una buena eficiencia en campo, y siguiendo las curvas de nivel que hemos tomado anteriormente, que nos evitará la erosión del suelo, debemos tener claro también que debemos tener una labranza mínima para evitar así la erosión. Empezamos con el establecimiento de acuerdo al sistema de siembra establecido. Existen varios sistemas de siembra para el cultivo de caña de azúcar. El chorrillo simple y el chorrillo doble son dos métodos utilizados dentro de este cultivo. Dependiendo de las condiciones geográficas de la zona y las condiciones del suelo, escogemos qué sistema de siembra vamos a utilizar. Uno de ellos es el chorrillo simple, donde hacemos zanjas a lo largo del surco de 30 centímetros de ancho aproximadamente por 30 de profundidad, donde depositamos la cal y el abono orgánico. Posteriormente depositamos trozos de caña de 40 a 50 centímetros de largo que tengan alrededor de 7 yemas funcionales, de donde emergerán las futuras plantas. Una vez depositados de manera lineal y continua uno del otro, procedemos a tapar con una pequeña capa de suelo. Este sistema lo utilizamos cuando tenemos la total seguridad de la calidad de la semilla y de que su germinación va a ser casi del 100%.
Otro de los sistemas utilizados es el chorrillo doble, que se hace de igual manera que el anterior, pero se utilizan 2 trozos de caña por sitio, un par uno seguido del otro. Esto cuando tenemos duda de la calidad de la semilla, y así garantizamos que si de una semilla no emerge la planta, pues de la otra sí lo va a hacer. TV Agro te enseña cómo cuidar la naturaleza. TV Agro te acerca al campo. Estás viendo En Cosecha. Una de las prácticas culturales más importantes en el cultivo de la caña es la fertilización. En primer lugar, se debe contar con el análisis de suelos que nos dirá exactamente qué nutrientes necesitamos y en qué dosis las debemos aplicar. Es necesaria la aplicación de cal, por lo general, para corregir la acidez del suelo y para permitir que el suelo pueda aprovechar los demás fertilizantes que vamos a aplicar posteriormente. Existen 3 productos básicos y fundamentales para el cultivo de la caña, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Hay que tener cuidado con la aplicación de nitrógeno porque una alta cantidad puede alterar la calidad de la panela en el proceso de beneficio de la caña. Es importante también la aplicación de abono orgánico para mejorar la estructura del suelo, airearlo y mejorar sus condiciones y aportar pues también los nutrientes que necesita el cultivo para su pleno desarrollo. Existe una práctica agrícola muy importante que es el control de maleza. Esta práctica cultural se puede desarrollar manualmente con ayuda del azadón, machetas y picas. Actualmente es uno de los métodos más usados en los cultivos de caña panelera del país. El riego también es fundamental para mantener en óptimas condiciones la producción de las plantas. En el cultivo de la caña panelera tenemos diferentes tipos de plagas y enfermedades. Para un manejo integrado de plagas y enfermedades en campo tenemos el control biológico. El control biológico utilizado a nivel mundial es principalmente el tricograma, que es un parasitoide de huevos de diatrea. ¿En qué consiste? Consiste en unas liberaciones en campo donde el controlador llega y parasita los huevos de la plaga y así reducimos el índice de infestación en campo. Igualmente tenemos un controlador que es la mosca amazónica, que nos parasita las larvas de diatrea y también disminuimos los porcentajes de infestación de esta plaga de importancia económica a nivel mundial. Antes del corte, es necesario conocer el índice de maduración. Este se logra midiendo con el refractómetro los grados Brix en el 7º nudo de la parte superior hacia abajo y una segunda medición en el 4º nudo de la parte inferior hacia arriba. Se divide el resultado obtenido en la parte superior de la planta por el valor obtenido en la base. Luego de haber calculado el índice de madurez en campo y de saber que nuestra caña está lista para su proceso de extracción y posterior producción de panela, entonces debemos realizar el corte, el alce y el transporte. Tenemos 2 sistemas de corte predominantes en todas las zonas paneleras, como es el corte por desguíe, que consiste en cortar las cañas que se encuentran en estado de madurez óptimo, pero dejar los cogollos y los retoños que apenas vienen en proceso. Este corte es muy utilizado en las pequeñas producciones paneleras del país, productores con menos de 5 hectáreas de caña es muy utilizado. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Entre las principales ventajas que tenemos es que se tendría caña todo el año para moler, tendríamos buenos rendimientos de caña porque solo cosecharíamos cañas maduras y se nos bajan los rendimientos en producción en campo. Este sistema de corte tiene una desventaja, que es que imposibilita mucho la fertilización, ya que no tengo una homogeneidad en campo. Igualmente ya viene lo que es, luego de haber cortado la caña, el transporte al trapiche, que se hace principalmente en mulas que se cargan aproximadamente de 200-250 kilos dependiendo de la topografía de la zona panelera, y ya la caña es transportada con cuidado al trapiche, donde se empezará el proceso extractivo y luego la
transformación en el producto que es la panela. Estás viendo En Cosecha. Estás viendo En Cosecha. En el bloque anterior conocimos cómo debe ser el proceso de producción agrícola de la panela. El buen desempeño de la preparación de suelos, siembra, corte y transporte de la caña son factores que nos aseguran una materia prima óptima para producir panelas de calidad. A continuación, veremos cuál es el proceso de elaboración de la panela dentro del trapiche panelero. Área de recepción y molienda. Una vez la caña es empacada en angarilla o en rastra, es traída al sitio de apronte. El apronte es el sitio donde está toda la caña, la amontonamos para luego ser trasladada al molino. En un segundo momento encontramos el molino donde por la fuerza que hacen las masas hay una extracción de los jugos de la caña. O sea, eso depende mucho, digamos, la calibración que se le haga al trapiche para extraer los jugos de la caña y también la calidad de trapiche que tengamos. Trapiches que son pequeños no se pueden calibrar muy ajustados porque de pronto también hay cañas demasiado duras donde se pueden dañar también los dientes o las catalinas que son las que hacen mover las masas. Después de la extracción se hace una separación de los jugos y la materia prima restante llamado bagazo. Este es depositado en un área aislada cubierta por un techo de tejas translúcidas que transmiten más calor, logrando que el bagazo seque rápidamente para ser trasladado a las hornillas encargadas de generar el calor de las pailas. Área de prelimpieza y evaporación. Una vez el jugo es extraído pasa a un prelimpiador tipo 1. Un prelimpiador tipo 1 donde es un prelimpiador que es en forma de V, que se ha venido desarrollando a través de la olla del río Suárez y que se ha implementado desde hace mucho tiempo acá en Antioquia, donde se hace la separación de los lodos, los bagacillos y las arenas. Esa forma de V lo que hace es acumular en la parte baja las partículas más pesadas y en la parte de arriba hay dos trampas a 20 centímetros en la parte terminal de la salida de los jugos para que detengan esas cachazas o esos lodos que se flotan en el jugo. Una vez de ese primer prelimpiador pasa a un segundo prelimpiador, ahí se acaban de capturar los lodos y los bagacillos que se pasaron del primer prelimpiador para luego entregar el jugo limpio a una primera paila que le denominamos pozuelo. Ese pozuelo en este tipo de horno, un horno tipo Cundinamarca, porque tiene dos alimentadores, incrustamos el pozuelo de una vez en el horno, donde hay un precalentamiento de los jugos. Ese precalentamiento de los jugos, allí a 50 grados centígrados empieza a separarse en las cachazas. Se le adiciona un aglutinante. Ese aglutinante en este momento lo estamos adicionando naturalmente. Un aglutinante que en este caso es balso y una planta que la llamamos malvilla. El balso se maceran las cáscaras y por efecto de macerarlas y mezcladas con el agua forman una especie de gelatina, la cual concentrada con agua se adiciona a esa primera paila y la segunda paila para aglutinar o poner a flotar esas partículas como cachazas e impurezas que van a ser separadas por medio de un equipo
o un remellón. Luego de ser eliminadas las cachazas, los jugos son llevados a una paila denominada pirotubular. Esta contiene internamente 7 tubos por los cuales se conduce la fuerza calórica haciendo un mayor calentamiento de los jugos, permitiendo que se separen los residuos de cachazas filtradas de los procedimientos anteriores. Una vez hacemos la clarificación y la limpieza, porque todo este proceso es la clarificación de los jugos, pasamos el jugo limpio a una paila semicilíndrica. En esa paila lo que hacemos es hervimos los jugos y a partir de acá empezamos ya a hacer concentración de mieles. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hemos evaporado casi un 60 o un 70% del agua y estamos ya empezando a concentrar las mieles. De esa paila grande semicilíndrica pasa a una siguiente paila donde hay ya una concentración mayor de mieles, para luego pasar a una donde ya se ha evaporado casi el 90% del agua en esa miel y pasaría a una puntera, a una paila puntera donde se le daría ya el estado final de la panela. Cabe resaltar que la paila puntera, por el tipo de horno y tecnología que estamos manejando, esa paila puntera la estamos manejando aparte. Hay un ducto que alimenta, es solamente esa paila para controlarle el calor en el punteo, y un ducto que alimenta toda la sección de jugos. Entonces aquí hay una forma de controlar, digamos, el calor en esa paila puntera, que es la parte más neurálgica de acá del proceso. Para ser efectivas las prácticas higiénicas de manipulación de alimentos, es indispensable dividir la infraestructura en 2 secciones: el área limpia, donde se desarrolla todo el proceso de elaboración de panela, y el área sucia, donde se debe realizar la extracción de los jugos de la caña, la recepción del bagazo y la alimentación de la hornilla. Bueno, nosotros trabajadores, el procedimiento que tenemos que hacer antes de entrar a la planta es entrar a nuestros vestieres, despojarnos de todo lo que es accesorios, anillos, aritos, relojes, manillas, escapularios, quitarnos la ropa que traemos de la casa, ponernos el uniforme que debe estar completamente limpio, los zapatos también completamente limpios. Entramos aquí a la zona de trabajo, nos desinfectamos las manos desde la punta de los dedos hasta los codos con jabón inoloro, nos secamos y ya empezamos a trabajar. Los requisitos que nosotros tenemos tanto para hombres como mujeres es: mujeres, uñas cortas, limpias, sin esmalte, ya cabello recogido con la gorra, ya. Los hombres, lo principal sería afeitados, pero si ya ellos no quisieran, usar tapabocas. Y también las uñas limpias, cortas y sin esmalte. TV Agro. Trabajamos para darte lo mejor. Estás viendo En Cosecha. Área de batido, moldeo y empaque. Una vez es concentrada la miel en el punteo, pasaría a las bateas en acero inoxidable donde se haría el batido. Ahí en el batido lo que se hace es mecer las mieles de un lugar hacia otro para formar los cristales. Esos cristales se amasan y luego se le da la horma a la panela. La horma se le da de acuerdo al pedido que se tenga en el momento. En este caso se está dando horma de panela en panelines de 125 gramos, panela redonda de 500 gramos y aparte, después de haber sacado el punteo, se deja aumentar un poquito más el bris y se saca mieles para realizar blanqueados en bandejas de 15 porciones y blanqueados redondos de 500 gramos. Una vez es formada la panela, se saca de los moldes de madera y luego se pasa la panela
se pasa la panela a enfriar y luego se empaca en bolsas de termoencogible. Se empaca en bolsas de termoencogible 2 porciones que conforman 1 kilo. Luego pasan al sitio de la selladora, donde hay un sellado de la panela, para luego pasarla en el túnel de termoencogido, donde se le da el estado final de adhesión del plástico a la panela y se le hace el rotulado. La panela a través de los años ha estado presente en la dieta de los hogares de todos los colombianos. Sin embargo, su producción era artesanal y no se podían garantizar las condiciones higiénicas al consumidor final. Gracias al trabajo de productores organizados de todo el país en conjunto con la Federación Nacional de Productores de Panela, el Ministerio de Protección Social dio la categoría a la panela de alimento y emitió las normatividades sanitarias necesarias para que fuera elaborada como tal y para que los trapiches paneleros fueran reconvertidos a agroindustrias paneleras, garantizando condiciones higiénicas y asepsias propias del alimento panela. La distribución de los trapiches paneleros debe tener un flujo secuencial del proceso. Por donde ingresa la caña no puede salir la producción de panela. De esta manera, ningún proceso se cruzará con otro y así se evitará una posible contaminación de la panela. Dentro de las condiciones que reúne cada uno de los sitios es que los pisos en la zona limpia deben ser pisos lavables, pisos que no sean ni porosos ni absorbentes, deben de ser pisos lavables, en lo posible que tengan una rejilla para hacer, digamos, el lavado y hacer el desagüe de este lavado. Las paredes deben de ser también lisas, deben en lo posible que no sean absorbentes, ojalá con pintura que no permita la absorción de humedad. En su parte de una altura de 1,20, a partir de ahí debe ser en mallas que permitan la entrada de aire y que no permitan la entrada de insectos que pueden perjudicar o dañar la calidad de la panela. Área de almacenamiento. Una vez la panela es pasada por el túnel de termoencogido, pasamos a la parte de rotulado. Se rotula la panela, dice la norma que el empaque que se utilice tiene que ser empaque de primera, el empaque donde va a ir cada producto ya termoencogido y sellado individualmente, que luego va a ser empacado en conjunto en bolsas de 24 kilos. Esa bolsa, papel craft, debe ser una bolsa de primer uso para poder que cumpla con el decreto 2779. Luego, una vez es empacada en esa bolsa, pasa al sitio donde se va a hacer el almacenamiento, que son estivas en maderas realizadas a 15 centímetros para que no queden directamente con el piso. Luego de aquí, del empaque, ya es llevada esa panela a los sitios donde se va a hacer ya su venta final. La panela juega una prioridad en la alimentación diaria de los colombianos, en la dieta diaria. Por eso es que venimos trabajando en este tipo de plantas para que este alimento sea garantizado al consumidor en su calidad. Hoy se vienen produciendo diferentes alternativas con panela, como son las panelas saborizadas, las panelas pulverizadas, las panelas fraccionadas, como hemos visto en el día de hoy. En la dieta diaria de los colombianos hay falencias en vitaminas, en minerales. Por eso es que hoy se le está haciendo un énfasis prioritario a la fortificación de la panela, para que este alimento, que es tan importante en la dieta de todos los colombianos, llegue a unos niveles de calidad, de nutrición necesaria y así poder cumplir unos requisitos para nuestro balance en la alimentación nuestra. La panela es un alimento rico ya en vitaminas, en hierro y en minerales, en los diferentes minerales. La importancia de la panela, no solo en lo social, porque es un producto que genera del cual dependen más de 300.000 familias en el país, sino que también en nuestro balance, en nuestra alimentación. Hoy queremos, a través de este programa, gracias a TV Agro, mostrarles a ustedes la importancia, darles mostrarles una calidad de producto en una asepsia 100% competitiva ante cualquier otro alimento. A nivel nacional, la actividad panelera es la segunda agroindustria rural después del café. La cosecha de caña, extracción, evaporación, concentración de jugos, batido, moldeo y empaque es la labor que miles de trabajadores realizan en los trapiches paneleros colombianos.
permitiendo mejorar la calidad de la panela e incrementando la confianza de los consumidores.